Bienvenidos, esto es Chili TV. Este 21 de mayo volveremos a ver a nuestra bandera a media asta, ya que se conmemora el aniversario luctuoso de Venustiano Carranza. Pero ¿quién fue este personaje? Carranza fue un político mexicano que lideró la etapa constitucionalista de la Revolución Mexicana. Nace en la villa de Cuatro Ciénegas, actual estado de Coahuila, el 29 de diciembre de 1859. Fue el 11º hijo del coronel liberal Jesús Carranza Neira y de doña María de Jesús Garza, una familia de clase media alta, la cual poseía grandes extensiones de tierras. Realizó sus primeros estudios en su localidad. Después se traslada a Saltillo, donde ingresó al Ateneo Fuente, para continuar con sus estudios. Posteriormente, se traslada a la capital para estudiar medicina, en la Escuela Nacional Preparatoria de la Ciudad de México en 1874, carrera que tuvo que cambiar para estudiar leyes por problemas visuales. A su regreso a Coahuila, empezó a trabajar en los ranchos de su familia, Las Ánimas y El Fuste. Tiempo después se casó con Virginia Salinas en 1882, con quien tuvo 2 hijas, Julia, Virginia, y un hijo que falleció a corta edad. Tuvo un segundo matrimonio con Ernestina Hernández, con quien procrearía a Jesús, Venustiano, Emilio y Rafael. En 1887 inicia su carrera política a la edad de 28 años. Es elegido presidente municipal de Cuatro Ciénegas, pero terminó renunciando a su cargo por la mala relación que tenía con el gobernador de Coahuila, José María Garza Galán. En 1893 se une junto con sus hermanos a un movimiento en contra de la reelección del gobernador Garza Galán, apoyando a Miguel Cárdenas de los Santos, quien era respaldado por Bernardo Reyes y Evaristo Madero Elizondo, quien era abuelo de Francisco Ignacio Madero. Bernardo y Evaristo eran cabezas de grupos políticos rivales, unidos momentáneamente. Tras el fraude, Emilio Carranza se levanta en armas, siendo este respaldado y financiado por Evaristo Madero, tomando varios poblados, provocando que el general Porfirio Díaz trate de frenar la rebelión, pidiéndole a Bernardo Reyes que negociara con los rebeldes. Estos dejaron las armas y se separó a Garza Galán. Carranza resultó electo y ocupó la presidencia municipal de Cuatro Ciénegas, de 1894 a 1898. En ese periodo se acercó a Bernardo Reyes, lo que le significó ganarse la oposición de los científicos y de Porfirio Díaz. Posteriormente, su carrera política fue en ascenso. Fue diputado en la legislatura del Estado, senador suplente y senador en el Congreso de la Unión, en el cual llegó a ocupar 2 veces la vicepresidencia del Senado. En 1908, llegó a ser gobernador interino de Coahuila, del 25 de septiembre al 21 de noviembre por ausencia del titular, Miguel Cárdenas. Participó en las elecciones del año siguiente para gobernador, contando con el apoyo de Francisco Ignacio Madero, pero durante su campaña, Reyes perdió la candidatura de la vicepresidencia de la República, y Miguel Cárdenas fue forzado a renunciar. Asimismo, Jerónimo Treviño fue nombrado el nuevo jefe militar de Coahuila, que por órdenes de Díaz le pide a Carranza renunciar a su campaña, a lo cual se negó y siguió con su campaña, perdiendo a la mala por Jesús de Valle, ya que éste contaba con todo el apoyo de Díaz. Continuó con la oposición apoyando a Reyes, pero al no ocurrir la candidatura de Reyes a la presidencia de la República, decide retirarse de la política por unos meses. Al ser aprendido Francisco Madero, Carranza lo visita en la cárcel de Monterrey. Aunque no compartían el mismo pensamiento, Carranza se une a Madero, con el fin de derrocar a Porfirio Díaz. En noviembre de 1910, encontrándose exiliado en San Antonio, Texas, se unió a la Junta Revolucionaria en San Antonio, Texas. Al iniciar la revolución, Madero nombra a Carranza jefe de la revolución en Coahuila y jefe militar al noroeste, el 5 de febrero de 1911, con la encomienda de apoderarse de Monclova. Tras la toma de Ciudad Juárez, Carranza participó en las negociaciones con los porfiristas. Al acordarse la paz, criticó los acuerdos firmados por Madero. Aún así, Madero lo nombra de manera temporal secretario de Guerra y Marina, donde causó disgustos de algunos revolucionarios que pensaban que Carranza era un porfirista. Posteriormente, fue electo gobernador interino de Coahuila, cargo que validó el 22 de noviembre de 1911, cuando fue nombrado gobernador electo. Durante su gestión, puso en práctica importantes reformas educativas, fiscales, laborales y políticas.
Se destacó por querer llevar a la práctica la soberanía estatal y municipal. Implementó la educación militar en las escuelas oficiales. Impulsó la construcción de un ferrocarril y una fábrica calcinadora de zinc. Carranza ayudó con sus fuerzas irregulares a combatir a la rebelión orosquista en 1912. Al darse la decena trágica, Carranza apoyó a Madero con refuerzos militares, pudiendo trasladar el gobierno federal a Saltillo. Tras la renuncia obligada de Madero, Victoriano Huerta ocupó el poder ejecutivo. Carranza desconoció al dictador. La legislatura de Coahuila expidió un decreto que desconocía a Huerta como presidente provisional, facultando a Carranza para armar fuerzas que defendieran el orden constitucionalista, iniciando así el movimiento constitucionalista. Tras el asesinato de Madero, Carranza salió de Saltillo levantando en armas contra el gobierno de Huerta, el 26 de febrero de 1913. Un mes después, en la hacienda de Guadalupe, en Ramos Arizpe, el 26 de marzo de 1913, Carranza expidió el Plan de Guadalupe, en donde se desconocía a Huerta como presidente, a los poderes legislativo, judicial y demás gobiernos de los estados que reconocieran la presidencia de Huerta, y proclamó a Carranza como primer jefe del ejército constitucionalista. Con esto, se pretendía derrotar al gobierno de Huerta. Carranza pudo lograr juntar varias fuerzas contra Huerta, como Álvaro Obregón, Ejército del Noreste, Pablo González, Ejército del Norte, Francisco Villa, División del Norte, y en el sur, Emiliano Zapata, Ejército Libertador del Sur y Centro. Tras el movimiento armado en contra de Huerta, la toma de Zacatecas el 23 de junio de 1914 fue la victoria que significó la derrota de este. Posteriormente, el 13 de agosto de 1914, se firman los tratados de Teoloyucan, de rendición incondicional y disolución del Ejército Federal, entre los representantes del Cuerpo del Ejército del Noroeste, como Álvaro Obregón y Lucio Blanco, que formaban parte de los ejércitos revolucionarios. Con esto, Carranza entra triunfante a la Ciudad de México el día 20 de agosto. Pero los problemas continuaron, ya que las discrepancias entre los caudillos y Carranza llevaron a pedir la destitución del primer jefe para evitar una guerra civil, la cual fue rechazada. Por esto, Carranza provocó una convención revolucionaria para definir el rumbo del país el 1 de octubre de 1914, en la capital de la República. El 31 de octubre, la convención acordó que Eulalio Gutiérrez fuera el presidente interino. Asimismo, destituir a Carranza y a Francisco Villa como primer jefe del ejército constitucionalista y encargado del poder ejecutivo y jefe de la División del Norte, respectivamente, por convenir así a la unidad revolucionaria. El 5 de noviembre, la Convención Revolucionaria envió un ultimátum a Carranza para que éste abandonara los cargos que le confirió el Plan de Guadalupe y que le habían sido ratificados por la Convención de la Ciudad de México. Carranza desconoció la convención y al siguiente día se dirigió a Veracruz, donde estableció su gobierno, declarando al puerto capital provisional del país. Durante este tiempo, se estaba orquestando un movimiento que implicaba a varias naciones, conocida como la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial, que dio inicio el 28 de julio de 1914. Anterior a esto, el 27 de abril de 1914, Estados Unidos había invadido el puerto de Veracruz, para evitar el suministro de armas por parte de Alemania, lo cual limitó al gobierno de Huerta. Carranza tuvo que hacer frente al plano internacional. Carranza inició pláticas con los invasores, logrando el retiro de las tropas el 23 de noviembre de 1914, un movimiento del cual Estados Unidos quería meter las manos en la revolución, pero no lo logró. Tras este hecho, tenían intereses otros países como Inglaterra y Alemania. Ya en Veracruz, Carranza nombra a Álvaro Obregón como general en jefe del Ejército de Operaciones, para recuperar la capital tomada por los convencionistas. Asimismo, el 6 de enero de 1915, Carranza expidió la Ley Agraria, obra de Luis Cabrera, secretario de Hacienda, mediante la cual se creó una comisión agraria, las comisiones locales agrarias y los comités particulares ejecutivos, que procedían, según el caso, a efectuar los trámites tendientes a la restitución o dotación de propiedades a los pueblos de campesinos. Luego de que el ejército constitucionalista derrotara militarmente a las fuerzas de la convención el 11 de octubre de 1915, Carranza salió de Veracruz rumbo a Tampico para iniciar un recorrido por los estados del norte y centro del país. El destino final era la Ciudad de México. Carranza creyó necesario convocar a un Congreso Constituyente para reformar la Constitución de 1857, por lo cual realizó una nueva convocatoria para la elección de diputados constituyentes. El 1 de diciembre de 1916 dio inicio el Congreso Constituyente en la ciudad de Querétaro,
donde Carranza dio lectura a sus proyectos de reformas. Las discusiones entre los legisladores evidenciaron la necesidad de contar con un nuevo texto constitucional. En enero de 1917, Alemania manda un telegrama al gobierno mexicano, donde le propone respaldo militar a México para que entrara en conflicto con Estados Unidos, que hasta ese momento se había mantenido neutral. Así México podía recuperar los territorios de Texas, Arizona y Nuevo México, que su vecino del norte le había arrebatado. La idea era que México y Estados Unidos iniciaran un conflicto del cual Alemania buscaba la manera de que Estados Unidos no participara. Pero el telegrama fue interceptado por los británicos, dando aviso a los Estados Unidos del plan. Aunque las relaciones que tenía Alemania con México eran buenas, al enterarse del contenido del telegrama el gobierno de Carranza, aunque la idea de adquirir los 3 estados sonaba jugosa, se negó a participar en el conflicto bélico, ya que los costos hubieran sido desastrosos. El 31 de enero de 1917 se clausuraron las sesiones del Congreso Constituyente y el 5 de febrero Venustiano Carranza promulgó el bando solemne, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reformaba la del 5 de febrero de 1857. Al siguiente día Carranza promulgó en Querétaro la convocatoria para las elecciones de diputados y senadores de la 28 legislatura y para elegir al presidente constitucional de la República, mismas que se verificaron el siguiente mes, en las cuales triunfó el primer jefe. El 1 de mayo de 1917, Venustiano Carranza rindió protesta como presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Su gobierno se enfocó en pacificar al país, reorganizar la administración pública y hacer valer la Constitución de 1917. En 1920, Carranza buscó imponer como sucesor presidencial a Ignacio Bonillas, lo cual causó que diversos sectores del ejército y la sociedad se rebelaran contra su gobierno. Así que el 23 de abril de 1920 en la ciudad de Agua Prieta, Sonora, se decreta el Plan de Agua Prieta, elaborado por Plutarco Elías Calles, para derrocar a Carranza con la conformación del Ejército Constitucionalista Liberal, bajo el mando de Adolfo de la Huerta. El levantamiento obligó al presidente a abandonar la Ciudad de México el 7 de mayo de 1920, para intentar instalar su gobierno en Veracruz, pero el 21 de mayo fue emboscado en Tlaxcalaltongo, Puebla, y asesinado. Su cadáver fue llevado a la Ciudad de México el día 24, y fue sepultado en el Panteón Civil de Dolores. El 5 de febrero de 1942, sus restos se trasladaron al Monumento a la Revolución, convertido en Panteón de Caudillos. Suscríbete, dale like y activa el icono de la campanita y no te quedes con la duda. Nos vemos en el siguiente video.